Muy bien, gracias. Pero a mí me pilla la tecnología. Yo empecé con la misión hace 20 años, cuando todavía lleva, no sé si aquí se conozca, pero se llamaba en México un rotafolio. Engrapábamos varias cartulinas grandes y le pasábamos la hoja. No existía en el pintarrón, era el pizarrón, era un verde con un gis blanco. Ya, pero bueno, todo ha cambiado. Entonces, a partir de la pandemia, pues todo esto se hizo tan moderno. Y yo digo, las lecciones me encantaron, pero sufro cada que tengo que hacer una sesión. Dije, ay, Dios mío. Bien, después, por repito, me da mucha alegría y estamos llegando ya al final. Cada lección se me hizo extraordinaria, muy vasta. De manera especial estos últimos, a mí me gusta mucho el Evangelio de San Lucas y en relación a la persona de la Virgen. Entonces aquí, desafortunadamente, pues nuestro tiempo solamente nos permite unas cuantas pinceladas, ¿verdad? Pero lo importante es que todos tengan el libro y ahí está, para seguir leyendo y sobre todo, pues para seguir aquí, enamorándonos más de nuestra Madre, la Virgen María. Sí, juntos les invito a que recemos un Ave María para que nuestra Madre interceda y pues en esta novena tan extraordinaria de la Reina de los Ángeles, pues que ella interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están todos ya? ¿Cómo van con lo de su examen? ¿Todo bien? Que no les he podido, vieran que he cambiado de todos la tecnología solo porque soy muy creyente, si no diría que la tecnología está en mi contra. También un teléfono, o sea, me habían dado uno muy bonito, nuevo, pero tampoco quiere mi chip, entonces tuve que regresar a otro, entonces entre todos esos cambios, he perdido información, pero igual yo considero que aquí estamos para el servicio. Entonces vamos a cualquier cosa, ahí vamos poco a poco, muy bien, Lilian. Pues ahí a través de todas formas yo les voy a calificar el examen y esté consciente de lo que hemos compartido. Ya si yo no entiendo sus respuestas, yo les llamo y les digo qué me quisieron decir a ustedes con mucha espontaneidad. Bien, vamos a empezar ya el tema 3, la Mariología de San Lucas. A través de San Lucas, pues conocemos concretamente, dice, conocer la figura de María que se nos descubre a través del Evangelio de San Lucas. Gracias, Lolita. Aquí se nos expresa cómo los evangelios, la infancia de Jesús, se nos expresan, gracias a Dios, en Mateo y en Lucas en los primeros capítulos. Pues hay un contenido histórico, pero a la vez dice, son al mismo tiempo relatos sustancialmente históricos y lecciones de ¿qué? De teología. Por eso se van al estudio, ¿verdad? A mí me gusta mucho ya la parte final de este primer punto, donde dice que de Lucas son probablemente, las fuentes de Lucas son probablemente que los recuerdos de María y de quién, de los discípulos de Juan Bautista, y es donde yo quiero ahí con eso empezar y en su momento desglosar. Miren, el otra vez hablábamos de la importancia del conocimiento de la Virgen María, y a pesar de que pues en el Evangelio se nos habla mucho, mucho de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un momento, hay una etapa en la vida de Jesucristo que no se conoce. Y al igual que de la Virgen María, se dan a un sinfín de historias, a un sinfín de leyendas, ¿verdad? Algunas leyendas que no vayan en contra de la fe y de la doctrina, pues hasta se pueden, como ahí dicen, bueno, probablemente, pero aquí tienen mucho cuidado y se dan muchas historias, pero acuérdense que dentro de lo que cabe, pensemos en la Virgen María y en este caso nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y la Virgen María no la estamos endiosando. O sea, tuvo una participación extraordinaria en la historia de la salvación, sí, y lo que ella vivió nadie lo va a vivir desde la anunciación. Al otro decíamos anunciación pentecostés, pero dentro de eso, vamos a decir, extraordinario y divino, hay mucha parte de normalidad.
O sea, es decir, la Virgen María tuvo una historia, repito, dentro de lo que cabe, si lo ponemos en un parámetro normal. Entonces, pero bueno, lo más que podemos tener como ya una información concreta, pues viene concretamente de los recuerdos de ella misma y lo que los discípulos de Juan Bautista. Repito, si quisiera que quedara claro, ya cuando ahorita desglosemos, sobre todo, por ejemplo, el anuncio, quedan como muchas posibles dudas, pero también, fíjense, yo no sé si darme a entender con esta expresión, pueden ser dudas, pero también son origen de nuestra naturaleza humana, con un poquito, voy a poner esta expresión, si cualquier cosa me pueden preguntar, que acuérdense que por el pecado nuestra humanidad es frágil y luego nosotros, el morbo, por ejemplo, exactamente cómo fue, cómo estaba vestida la Virgen María, de qué largo era su cabello, o sea, a veces nosotros nos interesan cosas que no, o preguntamos cosas que no. Voy a poner un ejemplo por lo que quiero llegar. A mí recuerdo que una vez estaba dando el tema y se llama, ¿quién es María? Precisamente. Y ya lo está yo muy profunda en mi tema y me tocó estar hablando del nacimiento de Jesucristo y una persona me interrumpe para hacerme una pregunta y yo esperaba todo tipo de preguntas, menos la de ella. Y cuando me pregunta que la Virgen María qué hizo con el oro, con el incienso y con la mirra que le dieron los Reyes Magos, ¿no? Por ejemplo. Pues yo digo que la Virgen María lo repartió entre los pobres, ¿no? O sea, fue mi respuesta, pero para decir, o sea, ese tipo como no vamos a encontrar, o sea, uno se imagina, uno cree que probablemente, pero hay cosas que quedan como tal vez a la imaginación, pero más que nada a la fe, o sea, o hay cosas que dicen, bueno, saber esto o no saberlo, va a enriquecer mi fe, va a fortalecerme o cuál es el sentido, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento esto como introducción? Nosotros nos vamos a basar en los evangelios, en los recuerdos de la misma Virgen, y también yo decía y pensaba, la Virgen María, si la tomamos como una mujer, un ser humano normal, que lo es, que lo fue, pues tiene tenía como toda persona como una privacidad, es decir, cuando ella platicaba, imagino que los recuerdos que le decía Lucas o que compartía tal vez con Juan, muy probable, pero hay cosas muy, muy de ella, ¿están de acuerdo? O sea, la misma palabra nos dice que María guardaba todo, ¿dónde? En su corazón. Entonces, partiendo con ella misma y con el mismo Jesús. Después, María, signo de la presencia liberadora de Dios. En el Antiguo Testamento, la vez pasada veíamos cómo se hace mención de la Virgen María, no como tal, o sea, la Virgen María, ¿no? Pero cuando nosotros vamos desglosando estas citas bíblicas, como por ejemplo en Miqueas, Sofonías, Joel y Zacarías, pues encontramos que ante la expresión de la hija de Sión en el Antiguo Testamento, ciertos rasgos, pues ¿quién es la que cumple con ello? Pues es la Virgen María, ¿verdad? María que viene siendo la hija de Sión, que es esa persona, la hija, aquí dice, que anuncia a la hija de Sión la liberación de Yahvé. Pues a través de la Virgen María se da esto, ¿verdad? A través de ella se da esta libertad y no por ella misma, sabemos, es por el nacimiento del Dios verdadero. Y también, porque a través de ella, pues se nos enseña que la alegría auténtica. Entonces, a la Virgen María le damos la denominamos como la hija de Sión, porque pues ella también se puede identificar a su vez también con el resto de Israel. Repito, hay un paralelismo en el Antiguo Testamento, ya cuando se va desglosando o ya nos van enseñando en el Nuevo Testamento la persona de la Virgen María. Entonces, María, en el inciso C me dice, María, la hija de Sión, ¿por qué? Porque santifica en plenitud, porque es el lugar privilegiado de la presencia de Dios, encarna las características atribuidas a la hija de Sión y que es la primera creyente. Entonces, cuando nosotros en el Antiguo Testamento, repito, empezamos a ver ciertas características de la hija de Sión, pues, ¿quién más que la Virgen María es la que cumple con todo ello, ¿no? También se le hace una similitud que la Virgen María, ¿qué hermanos, con el arca de la alianza? Precisamente aquí en este tema se nos desglosa cómo el arca, bueno, incluso hasta en el sentido litúrgico y bélico, el arca es signo visible de la presencia de Dios entre los suyos y como en esta arca, dice aquí, el arca es evocación del caudillaje de Yahvé sobre su pueblo.
Es que en la Virgen María encontramos todo esto, hermanos, la presencia de Dios se hace presente, se hace visible a través de ella, a través de una presencia real, la humanidad, pero también se hace presente a través de su decir como un caballero, como ese caudillo que ayuda a su pueblo. Entonces, por eso esta imagen del arca se le da también aquí en nuestra manta. Llevamos dos expresiones o dos, ¿cómo se llama así? Adjetivos que se le pueden dar a la Virgen María partiendo del Antiguo Testamento, que sería la hija de Sión y ¿qué? El arca de la alianza. También aplicación a María de la imagen del arca en la anunciación, ya que la Virgen María pues, fue cubierta con ¿qué? Con la sombra del Altísimo. En el Antiguo Testamento, pues se cubría, ¿verdad? La tienda con una nube, que es el simbolismo de la presencia de Dios. Y pues la Virgen María, en la Anunciación, pues también fue cubierta con el mismo Espíritu Santo. En la visitación, la mujer que victoriosa, esto me gustó mucho, existen semejanzas entre el relato de la visitación y del traslado del arca de la alianza. Incluso aquí me dan las citas bíblicas. Como la prima Isabel, cuando en su momento tiene ese encuentro con la Virgen María, su expresión, ¿verdad? Madre de mi Señor, le da esa realeza, le realza que María, se comprende que María es la madre del Mesías. También dice, hay razones para suponer que esta expresión tiene en la mente de Lucas toda la densidad paulina, que María, ¿qué? Es madre de Dios. Recordemos que Lucas fue su fiel discípulo de Pablo. Entonces, obviamente también, aparte de tener probablemente este contacto con los recuerdos de la Virgen María o en su momento los de Juan Bautista, pues también tiene esa formación de parte de Pablo. Entonces ya se puede llegar a la conclusión teológica. Dice que aunque no todos los autores admiten esta intencionalidad, es verosímil de que Lucas teologice la narración desde la significación salvífica del arca de la alianza. María es el nuevo templo de Dios porque Dios mora en ella y a través de sus palabras y de sus gestos opera su hijo. Bien, miren, aquí ustedes se están dando cuenta, son aproximaciones en cuestión en un momento más se ven a cierto punto teorías, que la Virgen de María en su momento sí entendió su maternidad y dan todos los aportes en el que dicen, sí, sí los dio. Y habrá otros en los que dicen, no, pero hay otros teólogos que dicen, pero no por esto. Y hay otros que dicen, pues probablemente. Entonces, en cuestión del estudio teológico, incluso bíblico, no hay como un así es y punto, ¿verdad? Excepto o sea, hay cosas solamente cuando es el dogma, la iglesia dice así y ya no hay objeción. O sea, así se cree, así se espera y así se piensa, ¿no? A pesar de que pueda haber incluso que otros teólogos digan, pero no es admisible tal vez, pero ya cuando se declara el dogma, dicen, no, así es y no hay vuelta de hoja. Pero en muchos otros aspectos donde no hay dogmas que están como este tipo de enseñanzas, lo digo por aquí la expresión, o sea, no todos los teólogos coinciden, no todos los teólogos están de acuerdo, no cuando a mi mente viene, por ejemplo, cuando igual estudiamos de San Pablo, como ponerles un ejemplo, ¿no? El famoso aguijón de San Pablo, ¿no? O sea, hay un teólogo que toda la vida se la pasa estudiando y dice que San Pablo tenía una enfermedad en los ojos, otro teólogo expresa que el aguijón es otra, ¿no? Claro, hay otros teólogos que en su momento tienen más acercamiento a la realidad y van presentando. Lo mismo pasa en el caso de la Virgen María, pero al final no es una certeza que digan, yo tengo el acta de nacimiento, yo tengo fotos, yo tengo una carta de puño y letra, o sea, jamás, desafortunadamente o afortunadamente para nuestra fe, solamente se hacen como, vamos a llamarle un poquito así como especulaciones de parte de los teólogos, y pues, ¿qué quieren? En los teólogos va implícita su persona, ¿no? O sea, también de la misma fe, el amor, como ahorita los temas, ¿no? Cada quien, yo he visto, por ejemplo, o sea, cuando es un tema que te apasiona, tú lo das con mucha certeza y con mucha convicción. Entonces, en los teólogos encontramos esos rasgos que en su momento cada uno pelea en su momento por su teoría y se apasiona, ¿verdad? Así es y demás, pero no lo podemos tomar como una totalidad.
Entonces, por eso María es la mujer victoriosa que asegura a su pueblo la victoria definitiva sobre el mal y anticipa la efusión del Espíritu acompañada de alegría. O sea, la Virgen María, en Lucas encontramos esos rasgos, esas características, y por ahí nos vamos que María, que es la llena de gracia, desde, dice el significado de Haris, que es igual gracia, eh, y dice aquí, en la Biblia puede tener dos sentidos, la belleza, la gracia exterior y la belleza moral interior, aunque en Lucas pues se inclina más por la moral, por esa belleza interior. Y voy a poner esto también como un debate y un ejemplo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo saber si la Virgen María era, cuando tú ves incluso las advocaciones, ya aquí enfrente de mí tengo la del Perpetuo Socorro, ¿no? Pero tenemos un sinfín de advocaciones y que en unas nos muestran a una Virgen María con muchos rasgos, sí europeos, pero unas expresiones hermosísimas, y no que la madre no la tuviera, pero por ejemplo hay teólogos que dicen, ¿cómo saber? Por este, lo doy como este ejemplo, ¿no? Cuando dicen que la Virgen María llena de gracia, hay autores que se dicen, bueno, es que ella era hermosa cuerpo, o sea, desde el físico en el interior. ¿Y cómo saber si sí? Y ya en algún momento dicen los teólogos, pues vamos a ver a las mujeres judías, ¿no? O sea, vamos, cómo, por ejemplo, tener una certeza de la fisonomía de la Virgen, pues veamos a las mujeres de ese país, no solamente del país, sino donde ella nació, y ya encontramos como que, bueno, o sea, entonces, o sea, sí era hermosa, pero no, ¿verdad? O sea, como que para algunos autores, las bellezas de allá, de Israel, de judías, pues no son tan, etcétera, ¿no? Entonces empiezan todos ese tipo de debates. Por eso, en su momento, desde el principio, Lucas se inclina más a la belleza interior, a la belleza moral, a esa formación, a esa persona íntegra, pulcra, llena de dones y de virtudes. Y que en su momento, ¿por qué? Pues porque ella es la que le transmitió a Jesucristo. O sea, es un hecho, ella era la mamá, ella es quien educó a Jesucristo, quien le enseñó, entonces desde allí. Entonces, bueno, también a la Virgen María, por ser la llena de gracia, pues se le da, que ella tuvo la plenitud. Aquí incluso nos enseñan el verbo haritó, que significa intensidad. El, el participio, bueno, le están dando el sentido de en qué tiempo estaba este verbo, como para decir que en ella está la plenitud total de la gracia divina, y eso pues nos lleva a esta conclusión del inciso C, un carisma al servicio de la vocación. Lucas apunta a un carisma gratuitamente concedido a la Virgen en orden a la realización de su vocación. Pensar que con la expresión que Jaritomene, la llena de gracia, se habla de la Inmaculada Concepción, sería desbordar los márgenes en que se mueve el evangelista. Es decir, no podríamos asegurar que cuando Lucas dice la llena de gracia, ya tuviera la concepción que la Virgen era la Inmaculada. Recordemos que este dogma se da siglos después de la Anunciación, pero tampoco se descarta, o sea, como tal, que ya tuviera este concepto, por ejemplo, Lucas al expresar la quejaritomene, que significa la llena de gracia, que la mente de Lucas pasara esta idea, que ella nació sin pecado original, o sea, sería algo, pues, extraordinario, pero dice aquí el autor, o sea, no creemos, pero en su momento sí se concebía que entendían que la Virgen María, ella gozaba de una gracia extraordinaria, pero que no la hacía maga, que no la hacía con poderes, de alguna manera, sobrenaturales, como lo vemos ya ahora en nuestros tiempos. El darle este término de la llena de gracia, ¿qué significa? Bueno, para empezar, que todos los dones que ella tenía pues eran gratuitos, ¿verdad? Eran de parte de Dios, pero ¿para qué? Para que la Virgen viviera en plenitud su vocación en su momento de esposa, y no cualquier madre de Dios. Entonces, bueno, hasta aquí alguna aporte, alguna duda, o seguimos. ¿Sí? Bueno, next. María, la pobre de Yahvé. En el Antiguo Testamento la pobreza tenía todo un sentido diferente, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, y después en el Nuevo Testamento. La pobreza en el Antiguo Testamento pues era signo de castigo, concretamente, ya que la riqueza era un premio. En el Antiguo Testamento la pobreza era algo hiciste mal, o si no fuiste tú, alguna generación, alguien de tu generación,
y por lo tanto te está yendo así. Y fíjense, sí quiero aclarar este punto porque me acordé ahorita del libro de Job, que hasta le dicen a Job cuando él está todo en ese sufrimiento, le dicen, pues, ¿qué hiciste, no? O sea, le van a dar consuelo a los amigos y al final lo maltratan un poquito ahí con sus ideas, pero porque eran propios del Antiguo Testamento. Pero fíjense, aquí aprovecho también para mencionar que no estamos lejos de que aunque nosotros ya somos del Nuevo Testamento, no se quita. De hecho, hay una diferencia entre sobre todo la idea protestante y nosotros, porque ellos manejan mucho la prosperidad como una bendición de Dios, o sea, es decir, a ti te va bien, de hecho hay términos así de prosperidad, como una bendición, es decir, si te va mal, si estás enfermo, si económicamente ahorita estás pasando una racha, es como castigo. Desafortunadamente, repito, aunque ya se ha aclarado que estos son del Antiguo Testamento, en estos tiempos todavía se puede tomar como para nosotros. Hay personas que, bueno, me hice la mención de nuestros hermanos separados, pero también en nuestras filas católicas se puede dar que haya ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Que la enfermedad, que la ausencia de bienes materiales sea un castigo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque ya en el Nuevo Testamento y a través de Lucas, ¿a qué nos referimos con los pobres de Yahvé? Y incluso aquí hay una lista, no es nada más la Virgen María que entra dentro de los pobres de Yahvé, sino también quién, Simeón, Ana, los pastores, incluso el mismo San José, y que en conjunto con San Mateo, ¿qué significaría, qué significado tienen los pobres de Yahvé? Pues son personas, y se va a hacer eh, nos va a aportar mucho las bienaventuranzas. El pobre de Yahvé es aquella persona que se abandona en Dios, en pocas palabras. No nos referimos a una pobreza material, aunque la pueden tener en su momento, ¿verdad? Porque sabemos que la Virgen María y San José no es que tuvieran una economía vasta. El punto no es la pobreza material o en su momento no es ausencia de bienes o de salud. El pobre de Yahvé ya en el Nuevo Testamento y quien encabeza esta lista es la Virgen, se refiere a una persona que se abandona plenamente en Dios. Ese es el punto. Y nos basamos en las bienaventuranzas, ¿no? Dichoso el que sufre, dichoso el que en su momento lucha para que haya paz, para que haya justicia, para que haya, etcétera. Entonces, repito, y en el Nuevo Testamento se le da otra dimensión gracias también a la persona de la Virgen María, que en un momento podemos, o sea, por ejemplo, la Virgen María, uno dice, no, ¿cómo va a ser pobre si ella es la madre de Dios? Sí, pero también sufrió, ¿verdad? O sea, el sufrimiento más grande que una mujer ha tenido, pues está en ella, al ver a su hijo. Pero entonces, ¿a qué se refiere la pobreza? En el que a pesar de las circunstancias que uno esté viviendo, ausencia del dolor o el mismo dolor o la enfermedad, nosotros, un estilo interior. Repito, la pobreza no es con algo exterior, sino que nosotros nos abandonemos a la voluntad divina y la Virgen María pues nos hizo esa invitación cuando ella o ese ejemplo no lo dio. Ya de ahí, María la pobre, pero bueno, ella cómo nos expresa su experiencia tan grande de esa pobreza, ya vamos a decirlo así, en el Magnífica. Por eso Lucas la sitúa a María entre los pobres de Yahvé como la que pone de manifiesto en el Magnífica. Y ya se da toda un estudio extraordinario del Magnífica, desde mi alma dice que el estudio de la estructura y las fuentes del Magnificat pone de manifiesto que este es un cocido de texto, bueno, también lo retomaron del Antiguo Testamento de Ana, su gran parecido con el cántico de Ana facilita la traducción de algunos términos. Ya el tema teológico de Mariana del Magnificat lo trata así. En el Magnificat, María se coloca al final de toda una larga serie de piadosos que han esperado el cumplimiento de la palabra de Yahvé. El pobre de Yahvé, ¿quién es? Aquella persona que está esperando que se cumpla la palabra de Dios. El pobre de Yahvé es la primera, bueno, aquí la Virgen María es la primera cristiana e imagen de la iglesia. Con el sí de la anunciación acepta una vocación que es eminentemente cristiana. La comparación que introduce Lucas entre Israel y María nos invita a hacer de ella imagen y portavoz de la iglesia. También como la encarnación como liberación en el Magnificat se interpreta
el sentido de la encarnación en clave de liberación, como cumplimiento de una promesa por la que Lucas ve a María como la mujer victoriosa. Y pues con esto ya viene como un fruto la liberación de los pobres. Esta liberación adopta la forma de un cambio de situación. Esta inversión está en consonancia tanto en el Antiguo Testamento con el resto del Evangelio de Lucas. Miren, aquí es importantísimo esta comprensión porque de hecho esto nos va a dar en su momento el salto para comprender en Cristo muchas cosas. Acuérdense que el reino de los cielos no es comida ni bebida y no es como la gente lo esperaba. O sea, la Virgen María, por eso pues dices, bueno, o sea, ¿quién le pudo enseñar a Jesucristo esto? Pues la Virgen María, ¿verdad? ¿Cómo se empezó a comprender? Porque el pobre de llave, que es la Virgen María, y también nuestro Señor San José, pero bueno, estábamos en la clase de Mariología, quiere decir que se le explicaba hacia Jesús, o sea, no es como el mundo lo esperaba, ¿no? La pobreza, repito, no tiene que ser sinónimo de miseria, ya hablando en el título espiritual y sobre todo lo que hasta el día de hoy nos propone la iglesia, para que nosotros podamos tener una experiencia plena. Yo lo relaciono un poquito como a nosotros se nos da como vida religiosa el voto de la pobreza. Fíjense que yo, sí, aquí voy a hacer un paréntesis, hablando de los pobres de llave, porque a veces o sea, nosotros como decimos, bueno, hablar de la pobreza, para los religiosos, no, o sea, la invitación de la pobreza de Yahvé es para todo cristiano. Y sobre todo ahorita que estamos tocando el tema y la devoción a la Virgen María y por los tiempos que estamos viviendo tan de consumismo, esta invitación, partiendo de las bienaventuranzas, es que todos los cristianos y más aún los que son o somos devotos de la Virgen María en cualquier advocación, pudiéramos tener esta experiencia de esa pobreza, que nuestra riqueza no sean los bienes materiales, por ejemplo, también dentro de los pobres de llave compra, quiero decir algo, están los magos, que si tú haces ya un estudio a su persona, son personas que no es que, o sea, estaban estudiadas y probablemente tenían bienes materiales, pero repito, o sea, no tiene que ver con lo material. Aquí el punto es, pero no, lo material de los magos, ¿qué hicieron con los bienes materiales? Se los ofrecieron a Cristo, ¿no? Hicieron una ofrenda, su riqueza material se la donan a Cristo, se la dan porque ellos aceptan la voluntad de Dios. Y esa pobreza, fíjense ustedes aquí en esta anunciación, acuérdense que mucha gente, o sea, tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo y que en su momento al reconocerlo, ¿no? ¿Quiénes reconocieron a Jesucristo? Los pobres de Yahvé. Entonces aquí resaltamos, sí me gustaría, porque a tocar sobre todo por los tiempos, esta parte, la pobreza en un sentido no de miseria, no la pobreza como en el sentido de castigo, no, la pobreza en el espíritu, que es una dependencia de Dios, un aceptar su voluntad, nos permite ver a Dios, en pocas palabras. La Virgen María tenía este espíritu y por eso en todo encontraba a Dios mismo, ¿no? Y bueno, la presencia de Dios pues hace que haya una libertad. María, ya pasamos al cuarto punto, María la creyente. Aquí lo desglosa muy interesante la alabanza de Israel y hacen una comparación, bueno, Lucas hace una comparación entre la aceptación de María y la de Zacarías, pues vemos que son cosas distintas, ¿verdad? Si se analiza el contenido de cada uno de los anuncios, el lugar y la persona a la que se dirige, hay que concluir que toda facilita el sí de Zacarías y dificultad el de María, aún en la realidad histórica se intervienen los términos. Bien, bueno, aquí nada más, eh, nosotros como hacer esta parte en cuestión de la pobre, en la fe, en cuestión sí, porque el apartadito nos dice María la creyente, ¿sí? Y aquí el autor nos está dando como estas pautas de hasta dónde la Virgen María cree y cómo su sí nos facilita pues hasta hoy pues nuestra salvación personal, ¿verdad? Por eso, bienaventurada la que creyó. Isabel, llena del Espíritu Santo, pronuncia la primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Macairos, feliz, ¿verdad? Hace alusión a la dicha adquirida con el propio sacrificio. Y ya, bueno, aquí nos recuerda una cita bíblica. Jesús era un admirador de la fe de su madre. Acuérdense, es que siempre hay que tener presente cómo Jesucristo es verdadero Dios, pero verdadero hombre.
y en la parte humana, toda la influencia que la Virgen María tuvo en el mismo Jesús. Esa fe que, pues nosotros tenemos la fe de nuestros padres, ¿no? Para bien o para mal, la tenemos. Quién más, quién menos, aunque hay partes, obviamente viene porque aquí tengo catequistas, ¿verdad? En su momento la catequista sí influye muchísimo, pero sobre todo, pues con quién pasamos la mayor parte de nuestra vida, pues con nuestros seres queridos. Entonces, por eso aquí nos dicen que la Virgen, que el mismo Jesús era un admirador de la fe de su madre. Y sobre todo, bueno, con esta expresión que su prima Isabel, es la primera, dice, Isabel llena del Espíritu Santo pronuncia la primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Pero esta experiencia de Isabel pues se dio a través de la Virgen María, ¿verdad? O sea, porque ella se expresa y porque ella se goza con la presencia de Dios por la fe y la vivencia de la Virgen María de esta fe. O sea, acuérdense, como por ejemplo, ¿no? O sea, imaginémonos esta escena, Isabel, bueno, la palabra de Dios nos dice que Isabel como ya era grande, incluso hasta tenía vergüenza de que se dieran cuenta que ella estaba embarazada, ¿no? Una situación así, un poco dolorosa para Isabel. Entonces llega a su prima, toda la juventud, una mujer completamente de fe y que le lleva al Hijo de Dios, pero sin decirle nada. Es todo la fe de la Virgen María no solamente se da con palabras que sí tuvo, sino con su vida misma, con toda su persona. Entonces, cuando ella llega a visitar a la prima, en su momento, es por eso dice la primera bienaventuranza, ¿no? O sea, eres feliz y dichosa por lo que estás haciendo. Y le consta a su prima Isabel porque o sea, es que hay escenas extraordinarias o imágenes cuando es el 31 de mayo de la visitación y se ponen las dos mujeres como muy contentas, ¿verdad? Ambas tocándose el vientre y pues por la maternidad tan deseada que tenía Isabel, pero sobre todo la Virgen María, pues por la maternidad del Hijo de Dios en esta tierra. Por eso la fe de María, entonces aquí ya otro apartadito, el fundamento de la fe de María, la confianza sin límites en el poder y en la fidelidad de Dios que se traduce en disponibilidad y en fidelidad de su vocación. Ya se había tocado un poquito este punto, o sea, la grandeza de la Virgen María y todo es para un fin, es decir, la vocación de la Virgen María, todos los dones, todos los regalos que la Virgen tuvo, tanto interior como exterior, pues era para una situación muy particular, pues era la fidelidad a su vocación, era para la vivencia de lo que ella estaba teniendo, esta experiencia que nos lo deja la humanidad. El contenido de la fe de María, bueno, aquí hay un debate, ¿verdad? Ya ustedes lo estudiaron, la maximilista, la minimalista, el intermedio. O sea, que si la Virgen María supo desde un principio o no supo nada, ¿verdad? Dicen, aquí decían que en la maximilista que María desde el primer instante, ¿verdad? Dice, ya sabía todo. En la segunda de la minimalista que no, ya hasta después de la resurrección entendió. Y viene la intermedia cuando dice, no, incluso ahí se desglosa donde dice, no, no, o sea, María conoció en la anunciación de una manera confusa y incluso lo expresa por el diálogo que se ve entre la Virgen y el ángel, ¿no? El arcángel. ¿Qué pasa? Su maternidad divina, conocimiento que se fue afianzando a lo largo de toda la vida. Entonces aquí el intermedio es el que dice, no, o sea, ni tampoco que desde un principio ya tenía ya todo como si fuera una instrucción, todo esto, o lo desconocía, que dijera, ay, ¿a poco pasó? No, ante estas dos posturas viene un tercero y dice, no, no, o sea, fue intermediario, fue poco a poco. Y podemos entenderlo desde las pocas expresiones que encontramos, ¿no? Que la Virgen María observaba cuando ya fue la presentación de Jesús, o sea, que como a Simeón, ¿verdad? Lo agarra e incluso le dice, este niño te va a causar un dolor muy grande, ¿no? Entonces ella por eso aquí dice el intermedia, de una manera confusa. O sea, sí, claro, ella se dio cuenta, pues, haber concebido sin participación de varón, ella entendía, pues ella vivía perfectamente esta divinidad, estos milagros, pero no dejaba de ser humana y no dejaba de darse cuenta de que algo ahí, ¿verdad? Algo allí, tenía todavía más,
que en su momento entender o que, por eso la expresión confusa, o sea, como que le quedaba claro por una parte, pero por otra sí, ciertamente que sigue, cómo va a ser, o sea, Jesucristo es verdadero Dios, pero verdadero hombre, o sea, van a ser un bebé, pero ¿y cómo va a ser? ¿No? Como por poner un ejemplo, entonces nos quedaríamos con esa parte del intermedio. La vivencia de la fe de María, Lucas nos muestra a María como creyente, consciente y racional de la palabra revelada, que transforma la inquietud y la sorpresa en meditación y oración. La fe de María es el campo de la realización personal. Son muy bonitos, ¿verdad? Estos apuntes, estos aspectos que ojalá nos ayuden para nuestra fe, nuestra vivencia diaria. Pero en esta, de cómo Lucas nos muestra a la Virgen María, lo habíamos hablado y lo hemos estado hablando en nuestras lecciones, en la fe a la Virgen María, la devoción a la Virgen María, pues partiendo como modelo ella misma, tienen que ser con conciencia y con racionalidad. Y voy a poner un poquitito el ejemplo de lo que ahorita, ¿verdad? En otro tema, me tocó el lunes o martes, no me acuerdo que les di a Mariologiados, nos tocó hablar de la fe popular, entonces decíamos que la fe popular, dentro de lo que, o sea, es buena, o sea, es buena, de hecho nos abre campo, lo hemos comentado en otros momentos, pero, si le quitamos esa parte de la racionalidad y pues poníamos como ejemplo estos días tan hermosos para Costa Rica, las romerías, ¿verdad? De esa fe hacia la Virgen, la Reina de los Ángeles, pero que se tienen que vivir con conciencia y con racionalidad. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues del mismo modelo que es la Virgen María. Ella tenía en su vivencia de fe, conciencia y racionalidad, es decir, a mi mente le voy a poner como un ejemplo, yo, o sea, la Virgen María sabía que iban a ser Jesús, ¿verdad? Que era su hijo y que era hijo de Dios, pero en su momento tenía que esperarlo como a un niño normal, es decir, se preparó, de hecho se cree mucho que pues José era carpintero, que lo más seguro es que se le hubieran hecho una cunita, ¿no? Algo así, o sea, no porque, o sea, había conciencia, no porque es el hijo de Dios y no va a necesitar nada, este es el hijo de Dios y no hay necesidad de, no, se tenía que dar la aportación, ¿verdad? Se tenía que educar. Cuando ella, y José lo llevan a la presentación, están conscientes, hay una conciencia, o sea, es que es el Hijo de Dios, entonces no necesitamos hacer cumplir las leyes, porque es el Hijo de Dios, no, o sea, la fe de la Virgen María, una creyente con conciencia y racionalidad, o sea, ella pensaba, ¿verdad? O sea, ella no se trataba que a ella no le, solo vea lo que pasaba, o sea, no le correspondían muchas cosas. Ella lo que entendía, porque había conciencia, había fe también, pero mucha conciencia y razón, prudencia, ella tenía que hacer lo que le correspondía. Después solo Dios qué iba a pasar. Después no sabíamos, pero entonces, sí, yo quiero remarcar en esto porque, bueno, no es el punto, pero me lo inspira mi corazón. No, yo sí quisiera, porque a veces nuestra devoción a la Virgen María la damos como sin estos aspectos, ¿sí? Como sin racionalidad ni mucha conciencia y la minimizamos. Cuando nuestra Madre, la Virgen María, nos da a partir de su vida, es. Yo les decía otras también, o sea, a veces como que hay, cuando ya estamos en acción para los grupos pastorales, hay personas que porque les da miedo, porque se sienten insegura y agarran como un ministerio que habla de la Virgen María, ¿no? Es como nada más ahí se reza el rosario. No. O sea, el amor a la Virgen María pues abarca vivencia, ¿verdad? Como ya nos está dando estos ejemplos. Por eso dice, la fe de María es el campo de su realización personal. A ella su fe le dio esa realización, pues ojalá que a nosotros también nos la dé. María, modelo de la fe de la iglesia. Siguiendo a los padres, el Vaticano II insiste en esta tipología de María, o sea, en esta enseñanza de la Virgen María. El cristiano, como a María, se le revela velada y progresivamente lo que ha de ser su propia vocación. Aquí, ¿verdad? Nos dieron, o sea, sí, o sea, ustedes se casaron, los que se casaron o los que están solteros y nosotros como religiosos, pero no indica nada. Yo recuerdo, bueno, nada más como compartir, yo llevo de misión 20 años, porque nosotros empezamos como misioneros laicas, pero ya como religiosa llevo 15 años. Entonces, cuando yo hice mi primera profesión, ya tengo ¿verdad? Mi vocación propia, pero nunca me imaginé lo que iba a vivir estos 15 años. O sea, poco a poco, igual, ¿verdad? En el matrimonio, se casan, cuántos hijos, dónde van a vivir,
solo Dios, ¿verdad? No, o sea, entonces, tenemos la vocación, por eso el cristiano como a María se le revela velada y progresivamente lo que ha de ser su propia vocación. Gracias a Dios descubrimos la vocación, gracias a Dios ya, los que tenemos ya la vocación definida, bendito Dios, pero no porque tengamos la vocación definida ya tenemos todo ahí, el itinerario, tenemos el instrucción, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios sabe la que se queda soltera, o sea, ¿cómo va a ser su soltería? Solo Dios. La Virgen María nos da ese ejemplo. María colaboradora en la obra de Jesús. El fiat de María, que es el sí de María, bueno, ese, en contraposición con todos los relatos de anunciación de la Sagrada Escritura, solo en el caso de María, Dios espera la respuesta del hombre, porque eso me encanta, porque en el Antiguo Testamento, acuérdense que cuando manda Moisés, cuando manda, mi mente viene Jeremías, a Isaías, todos le dicen que no, y él irás, ¿verdad? O sea, te voy a Moisés, por ejemplo, dice, no vas a ir solo, tranquilo. Cuando le dice, soy tartamudo, no, no te preocupes, ahí va a ir Aarón contigo, ¿no? Jeremías, es que soy demasiado joven, no te preocupes, ¿verdad? Irás y yo iré contigo, y así. A diferencia de ellos, en Mariano. En el plano actual de la salvación, la encarnación queda condicionada al sí de María. O sea, cuando llega el arcángel le dice, María, gozas, ¿verdad? Gozas de un favor muy grande y y ya le empieza a expresar el plan de Dios, a lo que la Virgen María en su momento le pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Se espera la respuesta. Me gusta mucho, emociona mucho en la anunciación cuando se piensa, o sea, o sea, nos elevan a un plano no nada más teológico, sino hasta místico, que como que el mundo en ese momento se pudo haber detenido, pareciera, ¿verdad? Comprende, o sea, esperando la respuesta de la Virgen María, porque de eso dependía todo, o sea, ella a pesar de haber sido preparada pero tuvo libertad, entonces, por eso los padres, en su momento le resaltan esto, su condicionada, en el plano actualidad de la salvación, la encarnación queda condicionada al sí de María. Ella pudo haber dicho que no. Unión Jesús y de María en la visitación. La visitación puede ser considerada el comienzo de los tiempos mesiánicos, precisamente porque ya se hace a la presencia de Dios. Es la manifestación jubilosa de la llegada del Señor liberador y Jesús santifica por medio de quién, de su madre. Por eso, hermano, la insistencia, entonces sí decíamos que sí tendríamos que esforzarnos más, no nada más nosotros, ¿verdad? Sino hablando del cristianismo, del conocimiento de la Virgen María, en la iglesia, el papel que juega en todos los aspectos, porque separar a Jesús de la Virgen María es mutilar el Evangelio, ¿verdad? Es mutilar la misma historia. Y nosotros que tenemos aunque creemos en la Virgen María, pero al desconocer muchas cosas no lo estamos viviendo en plenitud. Dicho el punto anterior, o sea, la misma fe de María nos ayuda a vivir en plenitud nuestra vocación, nos ayuda incluso a ir entendiendo. De hecho, esta experiencia es la que hacen los santos. Se abrazan de la Virgen María y dicen, pues de aquí me agarro, ¿quién más que ella para que me enseñe al hijo? ¿Quién más que ella para que me ayude a comprender? Porque la Virgen María tuvo muchas experiencias. La presentación de Jesús en el templo, en la narración se utiliza el plural, refiriéndose a Jesús y a María. La narración destaca más el aspecto oblacional que el purificatorio de la escena. En la profecía de Simeón, Lucas quiere dar a entender que la pasión del hijo y la compasión de la madre forman una cierta unidad. Encontramos esa unidad, no podemos separarla. Ya como conclusión, casi toda la Mariología de Lucas se encuentra en su Evangelio de la Infancia. La figura de María que se nos descubre a través de este Evangelio encierra las semillas que a lo largo de los siglos fructificarán en en las afirmaciones sobre María que la Iglesia confiesa actualmente como verdades de fe. Entonces, con esta bella conclusión, bueno, todo el aporte que San Lucas nos da en esta clase de Mariología, muy interesante, y bueno, el tema se desarrolla, ¿verdad? Que hay bastante información, pero todavía nos falta Juan y el Apocalipsis. Entonces,
No sé, ¿le seguimos? ¿Algún comentario que quieran dar acerca de este punto? ¿Cómo están? Hermana, Sí, sí, Lolita. bueno, demasiado interesante, porque hablando de la parte, bueno, yo me iría por la parte intermedia del conocimiento de María, porque no puedo subestimar a una mujer, pensando básico, ¿verdad? Una mujer sin privilegios. Es inteligente ya por sí, porque Dios da la capacidad. Y si hablamos de María, una mujer preparada por Dios desde antes, eh, sí tenía que tener su conocimiento. Y y bueno, todo lo que usted nos decía, me quedo aquí como en muchas partes, sobre todo cuando recibió ella la anunciación, ahora que decía usted lo del sí y que todo quedó ahí como en pausa el mundo, eh, y en lo maravilloso que es Dios y lo respetuoso que es, porque no coacciona al hombre. O sea, en el caso de María, no le dijo, ok, María, si usted dice sí, va a pasar esto y esto y esto. Si usted dice no, va a pasar esto y esto y esto. Pues no sabemos exactamente si había más conversación del ángel, ¿verdad? Pero no creo que pasara. Sin embargo, como Dios nos respeta tanto y respeta tanto a María, esperar la respuesta de ella, eh, y todo lo que se iba desarrollando. Y luego otra parte que me llamaba mucho la atención también, en la parte de que ellos, a pesar de que sabían, como usted lo decía, que el hijo que ellos tenían, hablando de José y María, es Dios, sin embargo, respetaron la ley y llevaron a cabo todos los procesos que tenían que llevar a cabo. Y, y como ella, ahí en eso, tan legal, nos muestra el ejemplo de hacer lo que nos corresponde. Muchas veces, como catequista, ¿verdad? Vemos padres de familia, jóvenes, adultos que quieren saltarse los procesos. Ah, Esos, sí, porque soy amigo del padre, porque soy súper catequista, porque tengo mucha plata. O sea, siempre quieren muchos saltarse los procesos y ir directamente al beneficio, por así decirlo, o acogerse al privilegio. Y María como modelo nos enseña a que todo debe llevarse a cabo sin querer aprovecharse de lo que Dios nos da. Entonces, no, definitivamente me quedo aquí como en ciertas, de todo lo que usted está diciendo, en ciertas cosas que me hacen pensar y muchísimas gracias. gracias, da mucho gusto. Sí, lo que decías aquí es muy importante. Acuérdense que, y sí que nos lleva porque a nosotros como devotos a la Virgen María, a veces hemos, bueno, yo quisiera, por ejemplo, que estas clases nos hicieran purificar nuestra devoción auténtica, ¿sí? Sin quitar, no voy a minimizar, ¿verdad? Diríamos como el equilibrio. Ahorita, hace poquito tuvimos la devoción a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y no me gustaría que, por ejemplo, muchas personas limitan su devoción a solamente el escapulario. Y ya por el hecho de portarlo, ya me voy a salvar. No, no, no. O sea, si lo estás portando, significa que estás aceptando un estilo de vida, independientemente de la advocación. O sea, la Virgen María, que nos enseña una mujer íntegra, una mujer con capacidad. Lo que te dice, sí, fíjense que, o sea, y sí, o sea, la Virgen María no era una ignorante, no era una mujer, o sea, a sus posibilidades, porque era judía, ella estudió, ella sabía, o sea, no, no es del todo así como que no sabía nada, ¿no? Por eso, por ejemplo, es un modelo excelente para la juventud, para la adultez, o sea, a nosotros nos debe de motivar. Ahorita que anda tanto de moda el feminismo, ser feminista, el modelo ideal de ser mujer, ser femenina, más que feminista, ¿verdad? Ser femenina, es la Virgen, o sea, es una mujer que nos enseña a vivir en nuestra integridad, nuestra feminidad,
y no por eso somos menos. La Virgen María en su momento estudió, o sea, ¿y en dónde nos basamos? Cuando se dé el diálogo. Por eso ojalá, ¿verdad? A partir de esto que tengamos vaya, leamos veces el Anunciación y la aportación me encanta con la Virgen María. ¿Y cómo va a ser esto? O sea, y no está faltando respeto, no es que tenga dudas de fe, no, sino, o sea, ella tenía razón, tenía conocimiento, ella era comprometida, sabía que se iba a casar y que bueno, que iba a haber un estilo de vida para el propio matrimonio. Pero ahora Dios le tiene esta propuesta, como ella no es una mujer ignorante, que hay, o sea, no, o sea, Señor, a ver cómo va a ser. De hecho, en la boca, y es lo que uno quisiera, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a casar? ¿Qué vas a casar? O sea, ¿estás segura? ¿Estás seguro? O sea, cuando tú te casas, va a haber esta renuncia, va a haber esto. ¿Te quieres quedar soltero? ¿Por qué? Muchas veces el deseo de ser soltero, a mi mente, ahorita en la actualidad, hay una moda single, hasta es una moda que en ciertos lugares se hacía que te casas contigo misma, ¿no? Pero no por vocación, o sea, me quedo sola porque no quiero tener hijos, me quedo sola, pero está bien rara esta expresión, o sea, porque bueno, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué significaría la soltería? En pocas palabras, como vocación, porque ahora se hace como una soltería, pero sin compromiso, o sea, si se tiene pareja, o sea, solamente no se vive con ella, y no te das cuenta todos tú supuestamente te lo venden como beneficios, pero no. O sea, te das cuenta que, por ejemplo, hay mujeres, y bueno, voy a poner el ejemplo de esto, ¿no? Igual va para los varones, que son solteras, pero tienen una pareja, pues que no se sabe, ¿verdad? O sea, no dicen que sea su esposo, es solamente su pareja, y tienen hijos con esa pareja, pero la que cuida a los hijos es ella porque el varón sigue viviendo con su mamá como si fuera soltero. ¿Por qué digo esto? O sea, la Virgen María cuando le presentan un plan, un proyecto, ¿y cómo será? ¿Qué va a pasar? O sea, entonces ese es el punto. O sea, la fe de la Virgen María, partiendo desde su vida, como lo presentan los evangelios, pero no nos presenta nada, pero nos presenta tanto, con lo poquito que nos presenta, estamos en el Juanico, es algo extraordinario y que te sirve de ejemplo. Yo sí quisiera, o sea, con esto, que nuestra fe se purificar. O sea, repito, yo de verdad soy un poco ignorante de muchas devociones de la Virgen María. O sea, sí me llaman la atención y las estudio, pero a veces pues son más, ¿verdad? Me rebasan. Ahorita ven que está se está poniendo de moda, lo están aprobando la rosa mística, por ejemplo, y que la rosa, porque cada rosa tiene un significado, que la rosa blanca, que la rosa rosa, y no está mal, o sea, si la iglesia lo aprueba, pues por algo será la llama del amor, no sé, vienen un sinfín, ¿no? De vocaciones. Y que dices, bueno, sí, sí, pero detrás de eso está esto, lo que estamos estudiando, ¿sí? O sea, nuestra devoción, o sea, independientemente que la rosa, que en su momento si al rosario le vas a quitar una oración o le vas a poner, porque dependiendo de la vocación le vamos quitando, María, Madre nuestra, Madre todo, o sea, eso es secundario. Y tristemente nosotros a veces nuestra fe a la Virgen María la dejamos en eso. No sé si me entiende, o sea, quisiera como aclarar esa parte. E ignoramos todo esto que estamos mencionando, que es extraordinario, ¿no? El hecho de que yo les decía, la vocación de todos es incierta, o sea, te quedas sola, pero, o sea, te da miedo, o sea, tanto de casarte, tanto quedarte soltera, tanto la vida religiosa es muy bonita, pero, o sea, claro, es una incertidumbre. Yo ahorita digo, pues no estoy joven todavía, pero cuando ya esté grande, 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 ¿qué va a pasar conmigo? Solo Dios, y es más, si sí llego, ¿verdad? Porque quién sabe, así como uno anda con mil y un achaques, solo Dios. Pero ¿cuál es el punto? O sea, la Virgen María, o sea, cuando ella le un anuncio, ¿y qué va a pasar? O sea, era una niña, era jovencita, 14 15 años, pero solo Dios, ni ella ni por aquí, cuando a mí me llama mucha atención cuando Simón le dice, te atravesará en el corazón, ¿no? O como una espada. Ay, o sea, eso ella acaba de haber dicho cómo, cuándo, pero pues ahí estoy. Entonces sí, ojalá muy, muy bonita esto, y repito, pero detrás de esto, pues obviamente la grandeza de la Virgen María por la grandeza de Dios, ¿verdad? Un Dios caballero, un Dios omnipotente, un Dios tan sensible que a través de ella nos hace partícipes a la humanidad. Ya con esto nos vamos a María en los escritos juánicos, descubrir la figura de María que aparece en los escritos de San Juan. Entonces sabemos que no solamente es en San Juan el Evangelio, sino también perdón, aquí no se refiere al Apocalipsis, ¿verdad? Donde se hace mención de nuestra madre.
Juan es el evangelista teólogo que busca el significado de la fe, descubre en la historia por lo que sus narraciones encierran un profundo sentido histórico. El simbolismo juánico es la dimensión teológica profunda dada a los sucesos reales. Se puede afirmar que los dos relatos de Juan en los que aparece María son considerados por el autor mutuamente complementarios, que son las bodas de Caná. ¿Y cuál es el otro? María al pie de la cruz, ¿sí? Las bodas de Caná. Aquí vamos a ver esto. En el denso conjunto de interpretaciones que hace de Juan, la exégesis moderna, somos conscientes de nuestras consonancias y disociaciones con otros comentaristas. Bien, pero vamos a ver lo que aquí nos dice Juan. Ay, permítame. Notas exegéticas. Las indicaciones cronológicas parecen bastante intencionadas en San Juan. O sea, aquí también encontramos que Juan en el Evangelio tenía ideas concretas. O sea, acuérdense que, bueno, me voy a ir un poquito a la Dei Verbo. Estoy en Mariología, pero no puedo evitar hablar de las Sagradas Escrituras, hermanos, disculpen. Todo católico debemos de leer la Dei Verbum para entender el sentido de los escritos, ¿verdad? Nosotros en la Dei Verbum entendemos que Jesucristo, que Dios Trino, es el que inspiró las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero no podemos quitar la parte humana de cada uno de los autores, ¿sí? O sea, por eso es el estudio, o sea, por saber qué quiso decir el autor, o sea, hacia dónde quería llegar, o sea, aunque el mensaje es teológico, aunque el mensaje es salvífico, aunque o sea, esto se lo inspiró Dios porque solamente de parte de Dios venía ese conocimiento, pero no podemos quitar esto que dice aquí. Las indicaciones cronológicas parecen bastante intencionadas en San Juan, o sea, San Juan sí mezcló cierta intención en sus escritos hablando de la Virgen María, ¿sí? No se quita la parte de la salvación y lo que le inspiró Dios, porque las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios, pero no vamos a quitar que se valió, así como de la Virgen María, una mujer que razona, así cada escritor tiene su propio razonamiento y lo vemos reflejado en sus escritos, ¿sí? Entonces, porque, bueno, entonces Juan tiene como su bueno, su intención. Y ya en la expresión no tienen vino, ¿qué significará? Algunos comentaristas piensan que María pide una ayuda material para los esposos. El contexto hace la interpretación inverosímil. Pensamos que María pide a Jesús que utilice su poder de hacer milagros. No sabemos, ¿verdad? Con precisión la Virgen María qué esperaba, pero sí se daba cuenta que, o sea, la Virgen María sabía que Dios, que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre y que lo puede todo, ¿no? Entonces, ante la expresión de no tienen vida, aquí se resalta cómo la Virgen María sobre todo se da cuenta de una carencia. O sea, no hay y tú puedes, ¿no? O sea, como tal, o sea, no se puede decir, no, o sea, no hay, yo me doy cuenta y te expreso, o sea, voy contigo, que tú eres el que puede darlo todo. La respuesta de Jesús presenta tres expresiones problemáticas para la exégesis, o sea, para el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver las respuestas. La palabra mujer. ¿Por qué? Porque la palabra mujer es inusual entre los judíos para ese tiempo. O sea, no era como común y que Jesús le haya dicho a la Virgen mujer, ¿qué significa? Y más a su madre. Creemos que esta palabra que aparece en el relato de la cruz también se utiliza con la intención de establecer una relación entre las dos escenas y sitúa a Jesús en un plano que no es puramente familiar. Una segunda interpretación sitúa, no sé si me están solicitando. Una segunda interpretación sitúa la palabra mujer en el lenguaje coloquial en referencia a la mera condición femenina de María. Y una tercera interpretación la entiende en el sentido de esposa con un valor simbólico. María es la comunidad esposa de la alianza antigua que se ha mantenido fiel. Bueno, pues aquí encontramos interpretaciones, ¿verdad? Solo Dios nos sabrá. Perdón, es que me estaban solicitando y ya no pude ver quién. Vaya bien. Bueno, ante esta expresión, la exégesis, pues son los biblistas que nos
se meten al estudio, ¿verdad? Y se van a los escritos originales y van estudiando verbo, palabra, punto, coma, entonces para entender. Entonces, bueno, ante esta expresión, ante esto las bodas de Cana, vamos a retomar, repito, ante lo que la Virgen María le pide, a decirle a Jesús, no tienen, o sea, aquí lo que nosotros podemos concluir, o sea, la Virgen María se da cuenta de una necesidad y va con quien puede solucionar, ¿no? Si hay un problema y no sabe, porque la Virgen María no se sabe, o sea, no sabía que su hijo podía hacer eso. Sabía que era poderoso, sabía que era el Hijo de Dios, pero ¿qué va a hacer el Hijo? No lo sé. Y ante la expresión de Jesús de mujer, bueno, repito, está así como, bueno, ¿con qué intención lo dijo Jesús? Y Juan, acuérdense que Juan es el que vivió con Jesús y con la Virgen María estos últimos momentos. Entonces, por eso Juan, cuando probablemente estaba con estos escritos, él sí puede, es probable, ¿verdad? Que él al escribir esta cita bíblica, pues quiera hacer esa intención, que él comprendió, que Juan comprendió que cuando Jesús le dijo, porque seguramente este relato la Virgen se lo dijo a Juan, ¿no? Entonces Juan puede decir, o sea, ante este relato, pudo ser con esta intención. O sea, que Jesús desde ese momento, porque no es común que un rabino, es común que un judío le dijera mujer, entonces, pero igual, o sea, la parte, dice así, la segunda interpretación sitúa la palabra mujer en el lenguaje coloquial en referencia a la mera condición femenina de la Virgen María, como también, o sea, tú eres mujer, pero también esa relación de que él es la esposa, ¿verdad? Que representa, pues es que acuérdense que Juan también al hablar en Apocalipsis de la esposa del Cordero, entonces ahí sabe, o sea, ahí está una intención de Juan, ¿verdad? Entonces por eso son estas posibles eh, respuestas o intenciones. María es la comunidad esposa de la alianza antigua que se ha mantenido fiel a Dios. La expresión que a mí y a ti, ¿qué significa? Algunas han visto en estas palabras la manifestación de la oposición entre Jesús y María, interpretación que no compatible con el contexto, pero también pensamos que con ella invita a María a comprender su papel en la vida pública. O sea, al decir, no dice nosotros, ¿verdad? Sino dice que a mí y a ti, o sea, porque cuando la Virgen, si la cita bíblica dice mujer, o sea, que a ti y a mí, ¿qué? Entonces, como se cree, el exégeta dice, bueno, probablemente le da a entender que ella tiene una misión también, al igual que la tuvo. La frase todavía no ha llegado mi hora, algunos ven en esta expresión el momento de comentar las actividades taumaturgas de Jesús, es decir, la interpretación que no se acomoda al Jesús de Juan. Mi hora es una expresión utilizada por Juan para indicar la pasión y resurrección en que se manifiesta la gloria de Dios. Con ella da a entender a su madre que ella ha de permanecer en la penumbre hasta el momento de la glorificación en el dolor. Más que el autor aquí nos expresa que más que mi hora no ha llegado en relación a al, al milagro como tal, o sea, se puede creer que la interpretación es mi hora no ha llegado de la pasión, o sea, todavía no es el momento. Pero bueno, acuérdense que todo esto es tal vez, ¿verdad? Probablemente ante los estudios ante la exégesis uno puede ir entendiendo algunas cosas. Después, tú has guardado el vino de calidad hasta ahora. Esta expresión debe entenderse en la misma línea interpretativa. El vino nuevo anuncia el fin de la boda presente y la ratificación de la nueva alianza en la sangre de Jesús. Hace una semejanza, ¿verdad? No tanto como al vino literal, sino ya a la sangre de Cristo. Y otros temas del capítulo, pues sería gloria, signo, fe. También confirman la interpretación anterior. Juan, que ha comprendido en cada detalle el todo de la vida de Cristo, reúne en la escena de Caná todos los temas centrales, la gloria, signos y la fe. Entonces, bueno, en esta primera cita, bueno, de las dos, Juan pues nos da esta experiencia. Recordemos que en Juan pues se cree, ¿verdad? Que directamente pues él hablaba con la Virgen María cuando se la llevó a su casa.
igual como ser humano yo creo que le dio el tiempo que pasara todo y demás, y pues de qué hablaban, de Jesús, ¿verdad? Y la Virgen pues le pasó esto en las bodas de Caná. Y aquí el significado cristológico, Caná marca en su contexto el momento cumbre de la automanifestación de Jesús. En una sección del Evangelio que trata del cambio de la economía antigua a la nueva, el agua, símbolo de la ley, se cambia por el vino, símbolo de la nueva alianza. En el banquete de las bodas, símbolo de los tiempos nuevos, Cristo es el esposo del banquete de bodas escatológicas. Ahora el significado mariológico. María destaca fuertemente desde el primer momento. Según la Lumen Gentium, María está reveladoramente presente. En el plano simbólico, Caná da origen a la iglesia, en cuyo nacimiento María interviene eficazmente ejerciendo su maternidad espiritual en la caridad y en la fe. Desde la cruz, Jesús revela al mundo la maternidad de María, que ya se manifiesta en las bodas de Caná. Volvemos un poquito al mismo puntito anterior, o sea, no podemos separar a la Virgen María por los aportes que nos da al mismo plan de salvación y también a la teología y a la Biblia en general, ¿no? O sea, si nosotros nada más nos entráramos a la cristología, se quedaría todo esto allí, volando, ¿eh? No tendríamos ese alcance. Entonces, claro, el centro es Cristo, pero con estos aportes que nos dan a través de la persona de la Virgen, pues entendemos más, ¿verdad? Entendemos más el plan de salvación. Ahora el segundo pasaje, que es María junto a la cruz, prescindimos de la polémica sobre la historicidad del relato para buscar su sentido teológico. Aquí un punto, ¿verdad?, que incluso va a llevar al punto del dogma. Virginidad de María y piedad filial de Jesús. Entre los santos padres es frecuente el uso de este texto para probar la virginidad de María. Cuando se inscriban a Mariología 2, lo van a ver. Pero sí, acuérdense que hay un dogma donde nos dicen que la Virgen permaneció siempre virgen antes, durante y después del parto. Entonces, decíamos en este segundo, cuando se hablaba del dogma, que si la Virgen María hubiese tenido más hijos, o sea, y unión con San José, en el momento de la cruz hubieran estado sus hijos. Y ya Jesucristo no tenía por qué encargarla a un tercero que sería Juan, ¿no? Entonces, va en esa línea esta definición. La interpretación que ve en este hecho un mero acto de piedad filial no agota el sentido de la narración, olvidando la significación que Juan concede en su evangelio al discípulo amado. O sea, no sabemos exactamente lo que él pensó Jesús, pero se cree no solamente para dar a entender lo de su mamá, que no tenía otros hijos, pero también se le da de una piedad, es decir, un amor que Jesucristo, decir, nos regala a su madre para que en su momento el discípulo la adopte, ¿no? Entonces, ya la maternidad espiritual de María, la referencia en el contexto inmediato al cumplimiento de la escritura ha llevado a numerosos autores a pensar que en el Génesis 3:15, María es la mujer al lado de Cristo en el momento cumbre de la redención. La pasión es la pasión en el cuarto evangelio, un parto doloroso del que nace la nueva familia de los hijos de Dios. Y Jesús revela la maternidad de su madre al discípulo, prototipo de los que siguen a Jesús, y la afiliación de este respecto a aquello. Bueno, ya aquí, o sea, cuando Jesús le dice, ¿verdad? Ahí a tu madre, ahí a tu hijo, o sea, ya es una declaración abierta de la maternidad de la Virgen María, no nada más a él, sino a toda la humanidad. Entonces, es que aquí se expresan varias cosas, se cree también la referencia al contexto inmediato, el cumplimiento de la escritura desde el Génesis, ¿verdad? Aquella mujer va a pisar la cabeza, o sea, de esa profecía que en su momento ya se hizo, que en ese momento la mujer al lado de la cruz triunfante, ¿no? Una mujer de pie que llega hasta el final de su vocación. Y ya conexión con el milagro de las bodas de Caná, la mayoría de los intérpretes admite que el uso de la palabra mujer establece entre Caná y esta escena la figura literaria de la inclusión. En Caná, María enciende con su fe la fe de los discípulos, provocando el milagro. Al pie de la cruz toma bajo su custodia la comunidad creyente
representada en el discípulo amado. Antes un poquito la palabra creo que está mucho de moda, la inclusión, sobre todo con esta tendencia tan moderna y tan anti de valores. O sea, la inclusión en el sentido de que el pueblo judío no incluía a la mujer, ¿verdad? La dejaba fuera. Entonces quiere decir que desde la boda de Cana y ahorita, o sea, mujer, o sea, ya te estoy incluyendo, ¿no? Siempre ha sido parte de, pero ya vamos a decirlo como público. Público, ya eres la mujer, ¿verdad, María? Entonces, se le da esa interpretación y como la Virgen María con esa inclusión ya como mujer entra a la custodia de la comunidad, obviamente empezando de los apóstoles discípulos. Pues con eso es la aportación de Juan en el Evangelio. Ahora en el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Pero antes de pasar a Apocalipsis, ¿nos quieren hacer comentar algo o le seguimos? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bueno, hermana, yo diría que es bonito escucharla mejor, aprovechar el tiempo hoy que podemos, porque ha sido a veces tan difícil. Aprovechémosla. Sí, ok, gracias, Dorita. La mujer vestida de sol. Contexto al Apocalipsis. El Apocalipsis surge en un periodo de persecución violenta y tiene como finalidad afianzar la moral de los cristianos frente a ella. Eso lo debemos tener presente, ¿sí? Acuérdense que es la persecución ante los cristianos, la muerte. En este contexto se entienden mejor los elementos simbólicos de nuestro pasaje, ¿sí? O sea, eran como códigos para expresar. Fuentes del capítulo 12. Es posible que Juan utilice un mito extendido desde la India hasta Roma, aunque existen diferencias entre dicho mito y el pasaje de la mujer vestida de sol. Por eso es posible. Pero las fuentes inmediatas se encuentran en el Antiguo Testamento y sobre todo en la apocalíptica judía. Interpretación primera eclesiológica. Interpretación primaria eclesiológica. No es fácil llegar a una coincidencia de opiniones en la interpretación. Intento de identificación de los personajes. Vamos a empezar por ahí. El dragón es una personificación de quién? Del mal. La serpiente genésica, igual el diablo. El hijo de la mujer, pues es el Mesías, Cristo. La mujer parturienta, pues bien, ¿verdad? La Virgen. Tiene las mismas características que la acción ideal anunciada por los profetas. La referencia a la iglesia parece no menos clara y es ampliamente aceptada por los exégetas de todos los tiempos. Bien, para entender, ¿verdad? Antes de continuar, este capítulo tan extraordinario, sí, se le da completamente la identificación con la Virgen María, pero sí es importante que entendamos qué estaba pasando en ese momento en la historia, la humanidad, qué es lo que Juan nos quería en su momento o estaba viviendo para que se pueda entender este tipo de interpretación ante los signos, o sea, el dragón, la serpiente, la mujer, etcétera. Entonces, cómo identificar estos personajes. Interpretación mariológica. Afirmar la referencia a la iglesia y a la acción ideal no es excluir de raíz la interpretación mariológica. La presencia de María viene revelada por el nacimiento. Es comúnmente admitido que Apocalipsis 12 evoca la figura de la mujer del Génesis. La figura de María, la nueva Eva, es la mujer real que nos trae la victoria. María es la figura central en la que se transparenta la acción ideal de los profetas y la iglesia nacida del costado de Cristo. La justaposición de estas tres figuras coincide con la manera de expresarse de los profetas. Ya con esto y para concluir, encontramos de una forma no tan expresa la presencia de la Virgen María en varios pasajes de la Biblia, incluso desde el Génesis, ¿verdad? Entonces, para decir, o sea, la Virgen María está presente en todas las Sagradas Escrituras de alguna manera, un poco indirecta, pero se refiere a ella.
Entonces, por eso la referencia de la iglesia, bueno, empezamos en otro temita, hablamos con la hija de Sión, ¿verdad? Que se refería o sea, que es que cuando tú lees estos personajes y las características que tienen solamente, vamos a decir así como que encajan en plenitud en la Virgen, aunque se pudo haber hecho mención tal vez en algún momento de Eva, en algún momento de otra, o los personajes como tal, a mi mente viene como Judí, de Esther, que en ese momento era un personaje real, pero ya cuando tú lees todo lo que dice, no, pero es que esto no puede encajar en ellas, o sea, en su totalidad. Fue una oración que se dio por las circunstancias, pero si nos referimos a una mujer, pues sería la Virgen María, ¿no? Los salmos y demás. Entonces, por eso, coincide, o sea, coincide que esta cita bíblica, pues se refería más en su totalidad a la misma Virgen María. Y ya con esto la conclusión, pues que en el lenguaje simbólico que le es propio, los escritos de Juan nos descubren el puesto de María en el plano salvífico, especialmente su presencia al lado de Cristo en el momento cumbre de la glorificación, en el dolor y la realidad de su maternidad espiritual, en la fe y en la caridad. Bueno, Juan se basa en eso, ¿verdad? Pone a la Virgen María y a la par de su hijo, y de allí, por eso nosotros también, o sea, estos aportes nos dan esas, no solamente pautas, sino esa certeza de la Virgen María, de su papel en este plan salvífico, ¿verdad? No podemos descartar. Y concluyo, lo vuelvo a repetir porque eso me parece muy importante lo que estaba diciendo, o sea, que con este estudio podemos ya comprender, tenemos una visión más general, genérica, de lo que significaría ser devoto de la Virgen María, ¿verdad? Hablar de ella. Repito, no limitarla, aunque es algo extraordinario el rosario, y las advocaciones como tal, pero sin una en particular. O sea, yo sí consideraría que como católicos deberíamos de tener, perdón, tanto este panorama como el del otro, Mariología. Es que ya me tocó, estuvo muy bonito, me gustó mucho hablábamos no solamente el siguiente trimestre no solamente habla de los dogmas, sino también habla de la presencia de la Virgen María en la liturgia, en la iglesia como tal y ya en la devoción popular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con estas aportaciones que nos da desde la Biblia, nosotros podemos tener como más un conocimiento de la Virgen María, tanto en lo humano como en lo espiritual, en la fe y en la parte divina que no viene de ella, por supuesto, que viene del mismo Dios que encarnó en ella. Entonces, el conocimiento, porque a veces nosotros, repito, nos limitamos a vocaciones. O sea, ¿qué sabes de la Virgen María? Pues de la Virgen de Guadalupe, porque soy mexicana, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué sabes de la Virgen María? Pues de la Virgen de los Ángeles, porque pues como es la patrona de Costa Rica. Y eso limita a la persona de la Virgen María, y no solamente, o sea, yo considero que hasta limita su actuar en nuestras vidas. Su mismo actuar en nuestra vida, porque nos limita, o sea, sin quitar la grandeza de cada vocación. Cuando tú dices, ay, no, a mí me gusta, por ejemplo, cuando entró el Papa Francisco, que él es devoto de la Virgen Estatua de Nudos, y ya te expresa, no, pues ya te quieres hacer tú devota de ella, ¿no? Porque no es una, etcétera, ¿no? Y así puedes ir conociendo, y a mí me encanta conocer cada vez, es que es algo impactante, ¿no? Cómo la Virgen se manifiesta, pero sobre esas vocaciones que nos da una aportación, esta generalidad, ese es el punto. O sea, una mujer que te va a ayudar a vivir tu vocación con bases sólidas, con una fe racionada, pero desde la fe también, o sea, repito, no podemos, y sí hay un peligro, sobre todo en nosotros, porque podemos dejar o sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando de repente te visitan los protestantes y nada más te llenan de cólera porque te hablan de la Virgen María ofendiéndola, pero tú no la defiendes, o sea, es mi madre, punto. Y me acuerdo, no sé aquí, pero me acuerdo de personas ya grandes allá en México que les voy a decir cómo defendían a la Virgen. Yo decía, mejor no la defiendan. Decían, si tuvo o no tuvo más hijos, eso no me importa. Es mi madre, ¿no? O sea, dices, no tuvo, o sea, no tuvo. Si hizo o no hizo, ¿qué importa? O sea, no, entonces, a eso me refería, como dando este tipo de ejemplos, ¿no? Que dices, pues no sabes nada de ella, ¿no? O sea, defenderla con el sentido, no, ella es esto, o ella no es, o quién es la Virgen María, pues nuestra madre, y eso es algo muy grande, teóricamente sí, pero más allá de, o cómo me lo puedes, sustentar, ¿verdad? Sustentar que ella es la madre,
que ella es esto, que ella es aquello desde una fe sólida. Ese es el punto. Entonces, ya que tengamos estas bases, ahora sí, podemos tener esa inclinación o ese regalo, porque también considero que las advocaciones son un regalo, y de una fe muy grande. Y también con esto, que no lo dice, pero yo quiero comentar, pues podemos en su momento purificar mucho nuestras devociones populares. No se trata de maltratar ni quitar, ¿eh? No se trata que tanta gente que viene de tan lejos del Liberia y demás en sus romerías, que bueno, o sea, pero nosotros tendríamos más aportes, ¿verdad? O sea, a ver, o sea, si todos los que decimos ser devotos de la Reina de los Ángeles imitáramos algo, por ejemplo, yo no sabía, pero ahorita uno de los temas o lemas para este año es la unidad, o sea, que la Virgen María nos invita a la unidad. Entonces, desafortunadamente, mi devoción pudiese ser, no digo que toda, aunque va a tener su resultado porque la Virgen, Dios nos deja ganar. O sea, esta romería que pudiste haber hecho desde Liberia, imagínate tantos días. Yo nada más hago 2 horas y media y ya me cansé. Pero bueno, esa devoción, Dios claro que te va a ayudar, pero si la enriquecieras de este conocimiento y poner en práctica como la Virgen María, pues no. Por eso los santos llegan a esos grados de santidad, sí comprendemos, pero no hay santo que no quiera a la Virgen María, que no amó en su momento, no hay santo que no entendió estas partes. Y pues dicen que el camino más corto hacia Jesús, pues es María, ¿verdad? Entonces, pues, pero esa devoción auténtica, ¿sí? Esa devoción plena que la da, no una cerrazón, porque sí quisiera esto, Santiago, no te trata nada más de defender y decir como mi gente allá, ¿verdad? Pues si tuvo o no tuvo, ¿qué tiene? No tuvo, o sea, tendré como esas vas a decir, las cosas son así, y pues así eso me va a ayudar. Y también me gustó muchísimo esa expresión, como la Virgen María, que no, o sea, fue descubriendo su vocación, su llamado, como lo hacemos nosotros, pues ahí la tenemos, ¿verdad? Cuando tengamos ciertas situaciones particulares, pues acudamos a ella, independientemente de la vocación. Pues bien, con esto concluimos, hermanos. Me dio mucho gusto conocerles, me quedo muy contenta en lo personal. Eh, esta oportunidad me enriqueció mucho en mi fe y mi amor a la Virgen María. Cuando el Padre me hizo esta invitación, pues bueno, con mucho cariño la acepté, porque para eso estábamos, para el servicio, pero no pensé la trascendencia que iba a tener en mi vida espiritual. Cuando ya me dio el contenido, los libros están muy bonitos, tienen mucho, están muy serios, pues el contenido está muy, muy bien, y aparte se me hace como muy, acertero y muy, como muy directo, me refiero a eso. O sea, te plantea situaciones, pero te las desglosa, en su momento te aclara y te dice. Entonces, aprovechen este material de verdad, para su conocimiento, pero también para su fe, y en su momento, pues sigamos invitando, ¿verdad?, a que se sigan estudiando. Ojalá se puedan inscribir a Mariología 2, porque tengo entendido que esto ya es opcional. Pues hasta aquí llegamos, repito, cualquier cosa, pues quedo a la orden. Ya ahorita, bueno, creo que faltan los exámenes y ya los califico, doy calificaciones, y que me parece que ya, yo ya no sé qué siga, ¿verdad? Si ya, es decir, no sé si cierra el chat, ya, como ustedes pasan en otro semestre o a otro trimestre, pero bueno, por cualquier cosa, quedo al servicio, estoy de misión, soy misionera servidora de la palabra y estoy de misión en la parroquia de Tobosi, Santo Cristo de Esquipula, el padre Ronald es párroco, ¿sí? Entonces, pues, ahí estamos para servirles. Hermana, una pregunta. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Para entregar los exámenes todavía queda la otra semana, ¿verdad? Sí, porque es hasta 5 o 6 de agosto, ¿no, hermanos? Si no estoy mal. Ok. Sí. Y cualquier pregunta puede ser al correo suyo. Sí, o al chat. Ah, bueno, está bien. Del 5 al 9 de agosto, ¿sí estoy bien en la fecha? Sí. Ujú. El 9 de agosto, o sea, Sí. al correo, si me pueden directamente el examen al correo. Ok. Al chat, se pueden enviar alguna duda. Ok. Muchísimas gracias. Mucho Dios me gusto. la bendiga. Muy bonito todo. Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, hermana. Fue realmente un gusto también conocerla y compartir. Se han hecho demasiado como cortitas. Yo desearía poder conversar más. Yo hablo muchísimo. Yo, de hecho, le quería contar, por ejemplo, a los compañeros, igual yo vivo acá en un barrio que se llama Los Ángeles, en Grecia. Y aquí también recibimos muchísima gente, como ejemplo, para el 2 de agosto. Entonces uno, lo que usted acaba de decir es algo que se vive. La gente tiene un amor muy especial por la Virgen de los Ángeles, la negrita, como le decimos aquí, sin conocer mucho a María. ¿Verdad? Solo la advocación, solo su historia acá, local, para decir algo, pero la persona misma de María y ya casi no es tan conocida y digamos lo que debemos de copiar de ella, precisamente eso que usted nos está diciendo hoy, que enfatizó tan bonito y de verdad que yo creo que nunca de por sí se termina de aprender y ella como modelo que es, ¿verdad? Tiene demasiado también para enseñarnos. Que nos quede clarísimo, yo creo eso que usted nos enseñó, no nos hace milagros porque ella no es un Dios, pero ella es un modelo completo que debemos de conocer y no podemos imitarla si no la conocemos, ¿verdad? Entonces eso que me queda a mí por lo menos de inquietud, conocer un poquito más a María. Por ahí había hecho hace un tiempito un proceso de, ¿cómo se dice esto? Bueno, ya se me fue el nombre ahora, en el cual uno ofrece todo a través de ella. Pero entonces es importante, yo creo, Consagración. una consagración, sí, exacto. Y uno va entendiendo bastante más precisamente y de cómo nuestra iglesia lo enseña clarísimo, ¿verdad? También es que el problema es que no hemos buscado, no hemos aprendido, porque no hemos querido aprender. Le agradezco mucho y feliz noche. Muchas gracias, hermanita. Muy amable. ¿Alguien más o damos por terminada la sesión? No, Hermanita, nada más, hermanita. No. Ok, ok. Ahí rapidito, entonces. Sí, aquí Nada estamos. más así como para mencionar, y no quedarnos como usted dice, ¿verdad? Buenas noches a todos, que falta de respeto, nos saludarles, un placer verles, escucharles y que todos estemos bien para recibir estas catequesis, porque esto es una catequesis para todos, ¿verdad? Nosotros catequistas también tenemos que ser catequizados, ¿verdad? Para ir en el crecimiento en la fe. Otro, para no quedarnos así como usted dice, con lo más básico de lo que tenemos con respecto a la Virgen María, y para eso todo, hay un todo, ¿verdad? Un el para qué y un por qué, ¿verdad? De todo con respecto a María. Y pues tenemos a esos grandes, ¿verdad? Esos grandes santos también que nos van indicando las formas de cómo ir aprendiendo este caminar de María, como ese, bueno, en el caso del libro El silencio de María, es algo hermosísimo leerlo, y todas las enseñanzas que dejó San Luis de Guiñón de Montfort, ¿verdad? Que es un libro por excelencia para enriquecernos, es un retiro espiritual también para este mismo proceso de conocimiento hacia María, ¿verdad? Entonces sí, obvio, no quedarnos con solamente lo básico, sino que también ir aprendiendo, ¿verdad? Todas estas enseñanzas que nuestra Madre Santísima nos deja a nosotros como para seguir, ¿verdad? Nosotros en esa vida de fe que ella siempre llevó, ¿verdad? Entonces, sí, muy agradecida por la presencia y que hayamos podido reencontrarnos otra vez, lástima que ya sea la última, pero que ahí vamos y que tenemos que seguir informándonos, porque uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Decía alguien por ahí, entre más sé, más ignorante me siento, ¿verdad? Así Sí, es. Entonces siento que eso es así, es muy cierto. Entre más voy aprendiendo, más ignorante me siento, ¿verdad? Pero de sabemos, eso se trata, sí, de claro. eso se trata. Bien, buenas noches, muchas gracias. Mucho gusto, igualmente. Envíen la grabación, ¿verdad? Esperamos, porque yo entré tardillo. hermanita, ¿Sí? muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta tutoría y le agradezco mucho a Dios porque sin querer molestar ni ofender a nadie, solo tengo que decirlo, yo le di muchísimas gracias a Dios cuando cambiaron el tutor. Yo sé, no la conozco, pero yo le di muchísimas gracias a Dios y yo dije, aquí vale la expresión que algunas personas dicen o hacen cuando dicen, déjate sorprender por Dios. Dios me sorprendió maravillosamente y positivamente en esta oportunidad.
y doy muchas gracias a Dios por este cambio y doy muchas gracias a usted por haber aceptado. La verdad es que muy, pero muy agradecida. Gracias, hermanita, y que Dios la bendiga siempre. Muchas gracias, Lolita. Sí, yo fíjate que ahorita que dices eso, yo hace algunos años tengo un sacerdote me lo dijo y a partir de ese momento, eso de dejarnos sorprender por Dios. Yo me quedo en Salmo donde dice que nuestro guardián no duerme, ¿verdad? No duerme ni reposa, el guardián de Israel. Entonces Jesús, no va a haber oración que Él no responda. Cuando tú le hablas, cuando tu necesidad y tu intención es sincera, él y te da aquello que tú necesitas para tu bien, ¿verdad? Porque siempre le pedimos a Dios, pero no siempre lo que pedimos es tan bueno para nuestra salvación. Entonces, de verdad que fue un momento, para mí, con eso se los comparto, no estaba yo sí en su momento en México, Dios me había permitido dar este tipo de tutorías, pero ya en este país no, y lo vi como muy, no, ni siquiera me pasó por aquí. Entonces, en aquella tarde con el padre Ronald que se comentó, dije, sí, solamente, por eso disculpen del cambio de las fechas y que porque no lo tenía contemplado, o sea, no estaba en mi agenda de este año, pero en su momento digo, pero con toda la disposición del mundo, o sea, lo hago con mucho cariño, pero ya había cosas que dije, ay, es que no me acordaba de esto, no me acordaba de aquello, pero ya cuando ya empecé a leer el contenido, igual, no sé, bueno, aquí Kevin nos conoce un poquito más porque él vive cerca de una de nuestras casas, nosotros damos cursos bíblicos, son 9 cursos que damos para la formación, primero es el querigma, después ya una formación cristiana completa. Entonces nosotros siempre decimos que el curso bíblico nosotros primero nos lo damos a nosotros y después se lo damos a las personas, aunque ya lo hemos dado muchas veces. A mí me pasó lo mismo con esta lección, o sea, primero me lo daba a mí y decía, ay Dios mío, esto tan grande, y ya después con ustedes, ¿no? Y esto es una retroalimentación extraordinaria. Sí considero que soy mariana, me considero una persona con devoción, y yo cuando llegué a este país, llegué un 1 de diciembre, y yo ya el 2 o 3 ya estaba yendo a visitar a la Virgen de los Ángeles, yo me encomendé a ella en este país para esta misión que Dios me había encomendado. Y la Virgen no me ha fallado, ¿verdad? Siempre en el país a donde llego al lugar, pues siempre uno trata de buscar. Pero igual con esto, con esto quiero cerrar, la Virgen María, siempre va a ser nuestra madre. O sea, al final yo me quedo con esa experiencia, ¿no? Es nuestra madre real, la madre que te acoge y que ya sabe lo que necesitas en su momento, como las bodas de Cana le dice a Jesús para nuestras vidas, mira, les falta esto. Entonces, yo creo que si no me hubieran dado esta oportunidad, yo no me ponía a estudiar a la Virgen María en este momento. Sí, tengo tanto trabajo y ahorita en su momento, la has dicho de paso, ando con unos diplomados ahí de desarrollo humano un poquito porque nos piden algo de psicología, entonces yo me estaba como por allá, la necesidad, tengo dos diplomados de esto, no los estoy dando, los estoy recibiendo para después poderlos dar. Entonces, a mí, fíjense, o sea, muy bonito, porque, o sea, está muy bonito, es algo católico lo que estoy estudiando, pero dije, sí me hace falta algo más, o sea, espiritual para que se me compense. Entonces, tal vez por mí sola no lo hubiera hecho si no hubiera sido por esta tutoría. Por eso les digo, o sea, porque les doy a ustedes fueron 3 y 3 al otro son 6, han sido 6. O sea, yo ya leí el libro completito, gracias a Dios. Y dije, ay, no, por mí no lo hubiera hecho, de verdad, no me hubiera quedado yo en el primer capítulo, pero ya estudié hasta los dogmas, gracias a Dios. Y me refrescó mucho en la fe, en el servicio. Entonces dije, mira, Señor, no fallas. Y sí les invito, me invito sin quitar la devoción particular que podamos tener, porque nuestra Madre, Dios por algo le permite, ¿verdad? Por algo le permitió a la Virgen en su momento, Fátima, Lourdes, el Perpetuo Socorro, que son extraordinarios. Cuando tú ves la iconografía, dices, esto es extraordinario. Pero esto que estamos comentando, hermanos, ojalá que sí se pueda, al igual los libros que la hermanita mencionó, pero fíjense, con estos textos bíblicos tenemos para mucho, ¿eh? O sea, que retomáramos estos textos bíblicos para saber más de la Virgen. Y lo digo porque aquí las catequistas que ustedes les va a ayudar mucho, no solamente en su fe, sino la formación. Yo tengo una novena que es una novena a la Virgen María, o sea, no es ninguna advocación. Cada día es una característica de la Virgen, la Virgen María. Cuando la encontré hace algunos años y traí la cargo, y precisamente es que fue muy bonito, yo la hago en estas fechas, ¿ustedes creen? Cada año yo hago la novena en estas fechas por un acontecimiento en mi vida. Entonces, la empiezo más o menos como aquí voy, o sea, en estas mismas fechas, y ahorita que la estoy retomando, tiene lo que estamos viendo en la clase, dije, ay, mira,
este año Dios me lo regaló, no solamente la novena, sino el estudio. Pues igual, les repito, quedo a la orden y seguimos unidos en la oración y ahí espero su examen. Ojalá que sea de 10, ¿verdad? Pero lo principal es que lo que escribamos nos esforcemos, tal vez no todo, hermanos, pero con algo que lo haga, o sea, nos comprometamos a hacer vida algo, ¿verdad? Algo, pues eso va a ser más que suficiente, ¿sí? Bueno, pues vamos a terminar hablando con nuestra madre. Decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdad, haz que nos bendiga Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches, Buenas Dios me la noches bendiga. a Buenas todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por todo. Vamos a hacer.